Bien, en el año 2012 se jugó esta partida entre Judith Polgar y Magnus Carlsen. Magnus Carlsen fue uno de los responsables de que todos esos grandes jugadores de los años 90, principios de los años 2000, se fueran retirando poco a poco. Fue el caso de Kasparov y también fue el caso de Judith Polgar, ¿ya? Que vieron cómo estas nuevas generaciones empezaron a derrotarlo, generaciones que son hijos de la computación, de las aplicaciones, y que se liquidaron a todos estos grandes jugadores. Bueno, en esta de los módulos, ¿no es cierto? En esta partida, donde estamos viendo el tema de la defensa Pirc, vamos a ver esta partida entre Judith Polgar, en ese momento 2705 de Elo, y Magnus Carlsen con negras 2848, ¿ya? Para ver algunos conceptos de la defensa Pirc. Bueno, comienza el blanco con E4 y el negro juega D6. De esta manera ya queda planteada lo que va a ser la defensa Pirc, que corresponde a algunos tipos de apertura que se denominan hipermodernas, donde el negro no va directamente por la lucha en el centro, sino que toma otra estrategia donde entrega un cierto ventaja de espacio al blanco para buscar un contraataque mediante alguna ruptura de peón o algún ataque. Entonces por eso se juega D6. El blanco aprovecha y juega D4 para colocar el centro con los peones blancos, y caballo F6. El negro empieza a desarrollar sus piezas amenazando este peón de E4, ya caballo C3, y finalmente el negro va a decantarse por desarrollar su alfil de F8 por F-ancheto. De esta manera esta defensa se parece a la defensa india de rey, ¿no es cierto? Pero donde el blanco, en vez de jugar C4, cambia la jugada, ¿no es cierto? En este caso el caballo va sin haber jugado C4, como es en la India de rey. Y aquí en este preciso momento donde se producen muchas de las líneas de esta defensa. Por ejemplo, la defensa clásica con caballo F3, el ataque 150 con alfil E3, y aquí vamos a ver esta variante, que es una de las variantes más agresivas. Piensen ustedes que Judith Polgar es una jugadora muy del estilo de Kasparov, del estilo de Shirov, muy agresivo, que conoce mucha táctica. Entonces viene la jugada F4, que es lo que se conoce como el ataque austríaco, ¿ya? Y recordemos que aquí está jugando Judith Polgar contra Magnus Carlsen, ¿ya? Esto fue en el año 2012, fíjense, casi 10 años atrás. Y Carlsen jugando la Pirc, ya alfil G7 y alfil D3 juega el blanco con un rápido desarrollo por el flanco de rey y con estos peones amenazantes, ¿no es cierto? Que la idea es poder atacar rápidamente el enroque, abrir la columna F, avanzar, tener una cuña N5. Y el negro, por su parte, como ya se mencionó, busca contraatacar este centro blanco mediante, por ejemplo, la ruptura de peones con C5 para cambiar un peón central por un peón lateral, uno de los conceptos del contraataque central. D5, para evitar esto, a veces lo que se puede hacer es avanzar el peón, como por ejemplo cuando se juega D5 en la variante Petrosian de la India de rey, ¿no es cierto? Enroque, caballo F3, el blanco también va a enrocar y va a completar su desarrollo, y vamos a ver cómo va a ser el juego de maniobra. Recuerden que siempre algo muy importante es la estructura de los peones. Aquí tenemos un punto de ruptura en E5, donde si el blanco logra, por ejemplo, colocar una torre N1, una dama N2 o apoyar de cierta manera el punto E5, va a tirar los peones por encima al negro, ¿no es cierto? Caballo A6, el negro tiene que buscar maneras para poder desarrollar sus piezas, ya que tiene poco espacio. Y caballo A6, una muy buena jugada, aparte que tiene la casilla de B4 y C7 para ir reagrupándose hacia el centro o hacia el flanco de dama.
enroque y torre B8. Aquí ya el negro va acomodando sus piezas y mientras el blanco está atacando por el centro y flanco de rey, el negro está con un desarrollo, ¿no es cierto?, de sus piezas por el flanco de dama, porque justamente si se fijan la estructura de los peones hace que los peones más avanzados del negro están en el flanco de dama y los peones más avanzados del blanco están en el centro y flanco de rey. A4 para evitar el avance con B5, ¿no es cierto? Muchas veces en este tipo de posiciones se juega el negro, uno de los planes es jugar un caballo C7, A6, B6, B5 para mandar una avalancha de peones y abrir el flanco de dama para atacar con las piezas pesadas detrás. Alfil G4, aquí Magnus Carlsen también va a ocupar otra estrategia que se utiliza mucho, que es cuando tenemos poco espacio, es cambiar algunas piezas para bajar la presión de la posición. Ya H3 juega el blanco y alfil por F3 le cambia nomás. Una jugada que hemos visto mucho a Magnus Carlsen, ¿no es cierto? En la misma partida contra Abdusattorov, él cambió su alfil en F3, ¿no es cierto? Este alfil de C8. Dama por F3. Ya esta posición que la máquina dice que está más o menos igualado, ve que ahora hay menos piezas en el tablero y más o menos la estructura es la misma, o sea, el negro intentando un contrajuego por el flanco dama y el blanco amenazando con abrir, ¿no es cierto?, la posición con un F5 o un E5 y lanzar los peones, aunque todavía falta alguna jugada de desarrollo, por ejemplo el alfil de C1, que si bien es cierto, desde ahí ataca hasta H6 en caso de que se juegue F5, pero a la torre de A1 le costaría un poco más llegar hacia el flanco de rey. Aquí el negro juega caballo B4, ya amenazando ese alfil, que puede ser un alfil peligroso, y entonces el alfil no puede salir porque caería el peón desde C2, ¿no es cierto? También dice Magnus Carlsen, bueno, quiero simplificar más la posición y pasar. Recuerden que Carlsen es un especialista en finales. Entonces dice, cambiándole las piezas a esta señorita, vamos a pasar a un final donde puedo demostrar que tengo una mejor técnica. Dama F2 para atacar las casillas oscuras, ¿no es cierto? Aquí se podría pasar, tiene la posibilidad tanto de defender en C2 como pasar a H4, por ejemplo. Caballo D7, una reagrupación de la fuerza. En esta posición el blanco, fíjense, ha quedado con la dama y el rey en la misma fila, por lo tanto, ojo con eso, ya que el alfil no puede ser cambiado, no puede ser eliminado porque está ese alfil de 4, la amenaza. Y el caballo también se está reagrupando para ir hasta el flanco de dama. Y también está la opción de jugar un E6 para atacar esos peones, ¿no es cierto? Que se quedaron ahí esos peones. O sea, en la apertura se mostraron ahí como agresivos, pero los han bloqueado, ¿no es cierto? No han podido avanzar más. Alfil E3 juega el blanco, ya casi completando su desarrollo, conectando las torres. Y A6, tranquilamente el negro poco a poco va desarrollando más los puntos que le falta, por ejemplo el punto de B5, ya para que las piezas blancas no puedan entrar ahí, y nuevamente se está amenazando esta jugada. Luego de caballo por D3 podría jugarse perfectamente B5, ¿no es cierto? Torre D1 para llevar la torre al centro en caso de que se abra la posición del centro de los peones, atacar, pero hay muchas piezas en esa columna, ¿no es cierto?, para atacar la dama, o sea, eso no sería en rayo X, sería como rayos gamma. Caballo por D3 juega el negro y aquí en vez de tomar torre por D3, que podría ser una jugada para mantener la estructura de los peones, ¿no es cierto?, y no doblar los peones, aquí Judith Polgar juega C por D3, ¿no es cierto? Ya, y para mantener ahí el peón de E4 defendido, el punto C4, que podría ser
un objetivo del negro para colocar su caballo, jugar un B5 y un C4, entonces para oponerse a ese peón. Ya aquí viene dama 5, el negro poco a poco ya ahora se lanza con la dama. Tiene una posición firme atrás Carlsen, entonces no hay peligro de un mate fulminante. Eso le da la posibilidad de ir a explorar territorio a flanco de dama. D4. Ya aquí el blanco utiliza este peoncito que tenía ahí en D3 para amenazar ese peón de C5, pero el cambiar ese peón le daría la posibilidad al negro de tener esa casilla para su caballo, ¿no es cierto? Torre C8, el negro no cambia, espera que sea el blanco el que cambie para tener así una ganancia de tiempo. Y la torre ya está en la columna C, el blanco también tiene la columna C abierta, entonces ese es un objetivo de lucha para ver quién llega primero y los tiempos son fundamentales. Torre B1, aquí ahora sí se amenaza peón por D por C5, caballo por C5 y B4, ¿no es cierto? Entonces una jugada como D por C5 no sería muy bueno para el negro porque soltaría la casilla de E5 y permitiría un avance cómodo del peón desde E4. Así que aquí en esta posición dama de 4, ¿no es cierto? Buena jugada porque el negro bloquea el peón con la dama y la dama gana un poquito más de espacio ya entrando en la posición. Ahora está casi a punto de jugar un dama B3 o un dama C4. Ya entrando, ¿no es cierto? Y acomodándose un poco, cambiando un par de peones, un par de piezas, un par de alfiles. La dama podría entrar, ¿no es cierto? Ya con seria amenaza y las torres a atacar los peones desde dentro de la posición del blanco, desde, por ejemplo, lo que conocemos de los conceptos de la entrada en la séptima fila, en la octava fila, de los fundamentos del ajedrez, se está viendo en esta manera de jugar de Carlsen, y el blanco está un poco desconcertado. El blanco debería tratar de tal vez de igualar y de cambiar algún material para no quedar en desventaja. Rey H2, el blanco sigue con la idea de ir al ataque y el rey se acomoda para, no sé, jugar un F5, C por D4, alfil por D4 juega el blanco y el alfil, que está muy bien, el alfil negro. Nuevamente, fíjense, Carlsen no cambia y va con la torre para ahora amenazar pasar la otra torre y que sea el blanco el que vaya haciendo los cambios y él va ganando tiempo con todo eso. Alfil por G7, ahora sí, rey por G7. Eso debilita un poco las diagonales negras de Carlsen, y Carlsen lo sabe y tiene que asumir eso. Pero por otra parte, las piezas negras están entrando en la posición por el flanco de dama. Y de igual manera, el enroque del negro tiene varias piezas y peones para defenderse, ¿ya? Torre 1. Amenazando con avanzar el peón hasta E5, ¿no es cierto? Caballo C5, se retira una pieza de la defensa del sector del rey, amenazando E4, y Carlsen también jugando un poco con la psicología de Polgar, diciéndole, mira, tírate con F5, tírate con E5 y E5, por ejemplo, ahora no se puede por torre por F4. F5 podría ser, pero luego de caballo de 7 y la casilla de 5 quedaría completa para el rey. Dama E3. Torre de 4. El negro ahí ocupando esa pequeña columna que se forma desde D1 a D4. Una pequeña columna abierta para poner su torre. Torre A a D1, el blanco dice, no, nada de pequeña columna, aquí hay que eliminar esa pieza, ¿ya? Porque aquí, si no, va a entrar hasta la séptima fila y más allá. Torre por D1, se elimina esa torre que fue a avanzar, ¿no es cierto?, en el flanco dama, y la posición ahora, la máquina dice que es un poco de ventaja para el negro. Imagínense que, por ejemplo, el caballo de C3 es una pieza que está defendiendo el punto de A4 y el punto de E4. Además, con ese cambio que se realizó de torre, el negro tiene la opción ahora de comer en B2, ¿no es cierto?
Y esa es la jugada que realiza, dama por B2. Ahora ya el negro consigue un peón de ventaja y es ahora o nunca, dice el blanco. Aquí voy a lanzarle los peones, aprovechando que la dama ha quedado descolocada, fuera de lugar. Y por fin puede realizar esta jugada. Recuerden ustedes que Polgar es una jugadora extremadamente agresiva, entonces que no tenga la posibilidad de atacar, su cerebro le está diciendo: encuentra el ataque, sacrifica piezas, sacrifica peones, desorganiza la posición de las piezas de tu enemigo para poder atacar ese rey que no tiene el alfil de G7 y tiene las debilidades de H6 y de F6, pero al blanco le faltan piezas, le falta material para poder hacer un ataque, ¿no es cierto? Torre C8, el negro dice no, llevo la otra torre ahora, no creo que esté en peligro. Y F5, la Judith se lanza nuevamente ahora con un avance de peón, no escatimará en gasto, ¿no es cierto?, de material. Y ahora sí, el caballo vuelve. Esa es la gracia que tienen las piezas, que pueden ir y venir, ¿no es cierto? El caballo se retira, amenaza sobre E5 y la torre, que estaba en C8, descubre un ataque sobre C3. Ya, descubre el ataque. Entonces, le están comiendo dama por C3 o torre por C3 y caballo por E5. ¿Qué va a hacer ahora? Juega E por D6, ya sacrifica el caballo. Aquí le están entrando en E7 con el peón, y la pieza está colgando, ¿no es cierto? Pero supuestamente el peón, la fuerza de ese peón ya casi llegando a coronar, justifica este sacrificio. Y no se lo come, no se come la pieza, sino que juega peón por peón. Pero nuevamente le está amenazando la pieza del caballo y también está amenazando entrar con el caballo de D7 en E5, colocando ahí un fuerte caballo que cierra un poco la posición, ¿no es cierto? Y la dama se encuentra en la diagonal que va justamente hasta G7. Dama D4, jaque y caballo E5. Vean cómo el caballo, a raíz del avance de los peones, comprende muy bien la posición Carlsen. Y el caballo defiende, pero también se coloca en una posición muy cómoda. Esta es la típica posición donde si la torre estuviera en E1 sería más fácil sacrificar la calidad que dejar ese caballo centinela, ¿no es cierto?, de Nimzovich tan a la expectativa ahí, porque fíjense que el caballo está a una jugada ya de dar jaque al rey blanco. Entonces, en combinación con la torre y la dama, podrían crear un ataque muy peligroso. Al blanco le ha costado poder lograr armonía en el movimiento de sus piezas. Caballo 4, aquí el blanco ofrece el cambio de dama ya en una actitud desesperada un poco, porque no encuentra manera de jugar, ¿no es cierto? Le están amenazando el caballo. No puede retroceder con el caballo hasta E2 porque vendría una jugada como torre C4 y ya o torre C2 y el blanco pero está haciendo agua por todos lados. Entonces le dice ya, por último, aquí te amenazo el punto de D6 y tengo mi peón en D5 que puedo luchar por avanzarlo. Y Carlsen cambia las damas, porque sabe también que independiente de lo que esté pasando en la partida, Polgar es una jugadora muy peligrosa con ataque, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que quiere él, pasar al final, porque en el final, y aparte con un final con ventaja, aquí el negro tiene 6 peones y el blanco tiene solamente 5 peones. Torre por D4, aquí le podría comer el peón de F5, pero él juega torre C4, ¿ya? Mejor aún, porque ahora lo va a obligar a cambiar la torre y van allá a echar un final de caballo con un peón menos, el blanco, difícil. Aquí no puede hacer otra cosa que no tomar, porque si no se le cae el caballo de E4. Ya, entonces come torre por C4 y el blanco retoma caballo por C4 en forma brillante, defendiendo el punto de D6. Y ahora estamos en esta posición donde el caballo de DC4 defiende el punto de D6. El rey blanco está bastante alejado de la situación. El rey negro también está un poco alejado. Pero en el flanco de dama, el peón que tiene de ventaja Carlsen
es un peón muy fácil de hacer avanzar y de hacer correr, y eso va a hacer que la posición colapse del blanco, porque va a tener que gastar toda la energía y el tiempo de su pieza, de su caballo, de su última pieza o de su rey en parar ese peón que se va a ir al ataque. Entonces aquí tomó caballo por C4, juega F6 para cerrarle un poco la posición. La otra opción podría haber sido jugar F por G6, pero rey por G6 le da un tiempo más al rey para acercarse. Rey F8, ¿ya? Y ahora viene el rey blanco, ya a ver qué está pasando en el flanco de dama, pero lamentablemente para él, para Judith Polgar, aquí el negro no va a perdonar. Fíjense, B5 y el peón se va. Tienen que ir a pararlo, el rey va rápidamente, el caballo lo está mirando. También desde E4 sería más fácil llegar con el caballo, ¿no es cierto? Caballo hasta C3 y ya estaríamos defendiendo la casilla de B1, que es donde irá a coronar el peón. A por B5, A por B5 y rey F4. Ya aquí la máquina dice que es un error, pero era mejor en F3, pero en esta posición ya el blanco es cosa de aplicar la técnica correcta y no debería tener problema el negro para ganar la partida. Ya B4. A punto ya a 3 casillas de coronar y expectación, ¿no es cierto? Magnus Carlsen a punto de derrotar a Judith Polgar. G4 busca ahí cerrar la posición con los peones, bloquear y ir a comerse el peón y lograr una igualdad, ¿no es cierto? Para llegar después con el rey en una forma espectacularmente rápida a defender todos los peones. B3, el peón ya muy cerca de coronar. Caballo C3. El rey tiene la posibilidad de defender, por ejemplo, el peón de D5, el peón de F6 y el caballo parar al peón. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a acercar el otro rey? B2, y aquí está amenazando el negro ya caballo A3 o caballo D2, tocando la casilla de coronación. Por lo tanto, tendría que entregar el blanco el caballo. Aquí la única jugada posible es caballo B1 y fíjense cómo ese caballo queda ahí casi inmovilizado, teniendo la única posibilidad de jugar caballo B1 C3, caballo C3 B1 y estar así todo el rato, porque no tiene otra posibilidad de movimiento y está encerrado, ¿no es cierto? Ahí como un caballito en en la parte de ahí donde está en su pesebrera. Caballo B6, ahora el negro amenaza el peón de D5 y ahora quiere atrapar al rey, ¿no es cierto? Y dejarlo esclavizado ahí a la defensa del peón. Rey E4, listo el trabajo y ahora viene el rey, ¿no es cierto? Va a avanzar para comerse los otros peones porque el negro ya, sus debilidades que han atrapado sus piezas. G5, fíjense, qué buena jugada. El blanco podría jugar rey F5, pero se le cae el peón de D5, ya serían 2 peones pasados, más difícil aún. Todavía el negro tiene los peones de H7 y F7, así que los peones blancos no hay ningún peón pasado. Le falta mucho tiempo al blanco y lo que hace esta jugada de G5 es que inmediatamente para el avance del peón H4 y ese solo peón detiene el peón de G4 y el peón de H3, ¿ya? Entonces caballo C3, como decíamos, porque no tiene más opciones, solamente tiene que estar desde B1 a C3 y realmente pareciera que el caballo se mueve, pero en realidad no se mueve porque no logra nada y solamente tiene que estar defendiendo esa amenaza de la coronación del peón que está en B2. Entonces H6, ahora, ¿para qué? Para darle la salida al rey, ¿no es cierto? Rey G8, rey H7, rey G6, H5, H por G4, rey por F6 y estamos listos para avanzar los peones de flanco de rey. Caballo B1, el blanco no se resiste todavía, quiere ver qué pasa, podría ganar por tiempo, no se sabe. Ahí va el rey, rey G8, rey D4, busca pasar no sé por dónde a comer el peón de D6, rey H7, rey C3, aquí ya le da caza al peón de B2, caballo por D5 jaque, el rey tuvo que soltar su peón de D5, pero puede capturar el peón
de B2 y parece una pesadilla ya cuando parecía que un peligro ha pasado. Ahora viene el rey y el caballo a comerse todos los peones y nuevamente tiene que venir el rey a defender la partida, pero ya es rey G6 y aquí la jugadora abandona, dice ya no quiero sufrir más y se va a caer el peón de F6. El rey va a ir por E5 a F4 y G3 y se van ahí a comer, le va a comer todos los peones y va a quedar con mucha ventaja y realmente el blanco dice ya suficiente, no doy más y abandona la partida, ¿no es cierto? Y Carlsen en el año 2012 ya derrotando a esta gran maestra, ¿no es cierto? Pero vean el elo que tiene Carlsen en ese año, 2848, o sea, por 10 años, Carlsen ha mantenido ese elo, que es el elo más o menos que tiene actualmente, que el número 1 del ranking mundial de elo, ¿no es cierto? Y Judith Polgar, después de esos momentos que le digo yo, en que empezaron a perder y no lograban avanzar, y decidieron retirarse. Ella también contó después que en realidad era muy absorbente la vida de los torneos y ella también necesitaba un espacio para la maternidad porque necesitaba tener a su hijo, criarlo y era complicado andar de torneo en torneo con la guagua, ¿no es cierto? Amamantando la guagua, cambiándole los pañales. Y por ejemplo, se ha ido a dar simultáneas por todo el mundo, a tener fundaciones, a dar clases, que digamos no se va a retirar completamente de lo que es el mundo del ajedrez, pero sí del ajedrez competitivo, el ajedrez de torneo, y pasar a otra etapa más, a un ajedrez familiar, ¿no es cierto? Con los bebés ahí, de primeras comuniones y ese tipo de cosas. Así que bueno, esto es para ir conociendo un poco lo que es la teoría de apertura, la teoría de algunas aperturas que no son las más usuales, pero que si nosotros queremos tener un amplio dominio de lo que es el juego, tenemos que estar preparados. Si somos jugadores, por ejemplo, de peón rey, tenemos que estar preparados para enfrentar la defensa PIR, porque no todos los jugadores van a plantear la defensa francesa la defensa siciliana o la española, la francesa, ¿no es cierto? Hay otras aperturas como la defensa Lequín, esta Pirc, o que nosotros tenemos que tener algunas nociones. Por ejemplo, acá recordar el tema de la ruptura por C5 y las maniobras con las piezas, ¿no es cierto? El caballo, la dama, de repente alguna maniobra para simplificar, como hizo Carlsen acá con alfil G4 y cambiar ese caballo en F3 y así poder no pasar zozobra, ¿no es cierto?, de algún ataque del negro. O sea, también tiene que ver, del blanco, perdón, tiene que ver con contra qué nosotros estamos jugando y cuál es el estilo de nuestro rival, donde rápidamente pudo él apreciar que lo mejor era simplificarle un poco la posición y llevarlo a un final y no estar ahí al borde de que en cualquier momento podría sacar un golpe demoledor Polgar, ¿no es cierto?, mientras Carlsen está avanzando por el flanco de dama, un sacrificio de torre por peón, alguna pieza y destruirle el enroque, ¿no es cierto? Entonces fue acertada la decisión de Carlsen, le permitió ganar esta partida a una jugadora, la mejor jugadora femenina que ha existido en toda la historia, ¿ya? Y importante el manejo teórico, el manejo psicológico, posicional. Y bien, eso sería, los dejo invitados para seguir más clases de otra apertura, de otras variantes. Y también los invito a que se agreguen, ¿no es cierto?, al canal, que se suscriban para ir revisando los contenidos que se van subiendo. Le agradezco a las personas que mandaron yo publiqué un video en el Facebook, ¿no es cierto?, y ahí le pusieron me gusta, algunas personas de diferentes partes de España, de Centroamérica, que son seguidores del ajedrez, ¿no es cierto?, en general. Y también le paso el aviso que
prontamente viene el torneo Tata Steel, ¿no es cierto? Que es uno de los torneos donde se van a enfrentar los mejores jugadores del mundo y que hay una gran expectación porque luego de lo que fue el Mundial de Rápida, donde aparecieron muchos jugadores nuevos, como el mismo Abdusattorov, están todos esperando para ver qué va a pasar con Firuza, qué va a pasar con la vieja escuela, ¿no es cierto? Algunos jugadores que han desaparecido, como el chino, ¿no es cierto? Y otros jugadores que no se han visto mucho, algunos rusos por ahí, Artemiev, por ejemplo, que no sale hace rato. Entonces, en este tipo de torneos, super torneos, se van a encontrar los mejores jugadores del mundo. Carlsen también, Firuza, y los otros jugadores que están siempre ahí, como Caruana o Wesley So, también todo ese tipo de jugadores. Bien, amigos, que estén muy bien. Los dejo.